Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntar a Juan: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, antes protestó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: pues, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: pues dinos quién eres, para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los enviados eran fariseos. Y le preguntaron: pues, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual ha sido preferido a mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Esto aconteció en Betania, a la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, gozaos siempre en el Señor. Otra vez digo, gozaos. Vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres. El Señor está cerca. No andéis solícitos de cosa alguna, mas en toda circunstancia, por la oración y ruegos, con hacimiento de gracias, manifestad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepuja a todo pensamiento, guarde vuestros corazones e inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el tercer domingo después de Adviento, que se llama también el Domingo de Gaudete, que es por las primeras palabras que se usan tanto en el introito como en la epístola de hoy, que es la de San Pablo a la de los filipenses. Gozaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. El Señor está cerca. Este mes de diciembre, con estos 4 domingos de Adviento, se puede decir que es un mes de la Virgen María. El mes de la Virgen María, porque es la preparación para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el primer advenimiento, que siempre que se predica se habla de los 2 advenimientos de nuestro Señor Jesucristo. El primero ya ha ocurrido en Belén, que festejamos todos el día de Navidad, y el segundo advenimiento, en que va a venir ya a cosechar aquello que sembró, es decir, aquella redención que Él ya hizo en su primer advenimiento, con su pasión y con su muerte, redimiéndonos de la esclavitud del demonio, de la esclavitud del pecado. La segunda venida va a ser entonces para pesar a cada alma, a ver qué tanto aprovechó esa primera venida, esa redención, si es hallado con sobra o con falta para poder ir al cielo o no. Este tiempo de Adviento se insiste muchísimo en la predicación de San Juan el Bautista, que en definitiva la predicación de Juan el Bautista es la preparación. Enderezado los caminos del Señor, que coincide también con la epístola de San Pablo de hoy. Vuestra modestia sea manifiesta a todos los hombres. El Señor está cerca. No andéis solícitos en cosa alguna, en cosa terrenal, mas solamente en las cosas espirituales. Enderezad los caminos del Señor. La modestia sea manifiesta a todos los hombres. ¿Qué significa esto? La modestia viene de moderación en lo que nosotros tenemos de natural caído, porque nuestro natural está caído por el pecado original. Entonces somos inclinados, podríamos decir, por la naturaleza caída, a hacer más fácilmente el mal que el bien. Entonces, por eso es que debemos morigerar esos como nuestros instintos, y de ahí hacer la penitencia,
en el comer, en el beber, en el hablar, en el vestir. ¿Por qué? Porque todo nos inclina al mal, a hacer todas las cosas apasionadamente, cayendo a través de todas esas cosas en el pecado. Entonces, en la modestia podemos resumir que vuestra modestia sea patente a todos los hombres, es que vuestra virtud sea patente a todos los hombres. Por eso es que continúa que no andemos solícitos en cosa alguna, pero sino que en toda circunstancia, por la oración y ruegos y conocimientos de gracia, manifestad vuestras peticiones a Dios. ¿Y cuál es la promesa de esto? Que la paz de Dios, que sobrepuja todo pensamiento, guarde nuestros corazones e inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Como les decía recién, la virtud, la modestia. El hombre es, por la naturaleza caída, pecador. La única criatura que por dogma de fe sabemos y creemos que fue preservada sin mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción es la Santísima Virgen María, que siendo hoy la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se traslada para mañana, porque hoy es un domingo de Adviento que también es muy importante. Esa Santísima Virgen María es la Madre de Dios, es la Madre nuestra que está en el cielo, es la Madre a la cual debemos pedir que nos preserve de ese pecado, que es el daño que nos separa de Dios, ese pecado al cual debemos luchar toda nuestra vida, porque el enemigo del alma, de nuestra alma, que es el demonio, que es el mundo, que es la carne, lucha para que no podamos llegar al cielo. Entonces es ese horror que debemos tener al pecado que nos aparta de la amistad con Dios. Sepamos que un solo pecado fue el que echó al hombre del paraíso terrenal. Un solo pecado fue el que echó a los ángeles del cielo. Un solo pecado, por un solo pecado mortal, el hombre va al infierno. ¿Por qué? Porque un solo pecado ofende a Dios y Dios es infinito. Y por lo tanto, el castigo debe ser también, en cierta manera, infinito. Entonces debemos adquirir ese horror al pecado mortal, porque nuestra vida aquí en la tierra es para agradar a Dios, para conocer, amar y servir a Dios. ¿Y qué es lo que nos aparta de ese fin? Primero y principalmente el pecado. Por eso la insistencia de San Juan el Bautista en este Adviento, en todo el Adviento, enderezad los caminos del Señor, hacer penitencia, hacer sacrificio. Y él lo practicaba con el ejemplo. Vivía en el desierto, vestía pieles de camello, que son duras. Comía langostas y miel silvestre. Y predicaba el arrepentimiento. Y el arrepentimiento de los pecados supone también el propósito de enmienda. Porque si yo peco, me arrepiento, pero sigo con el propósito de seguir pecando en el futuro, de nada me sirve el arrepentimiento de ahora. Por eso que para hacer una buena confesión necesitamos confesar nuestros pecados, tener dolor por haberlos cometido y propósito de enmendarlos, que significa querer firmemente no volver a caer en pecado. Y para eso también evitar las ocasiones. Y las ocasiones son múltiples. Si yo sé que tal lugar o tal diversión o tal compañía, tal relación de amigos o tal circunstancia me va a llevar al pecado, las tengo que evitar. Eso es evitar las ocasiones próximas de pecado. Vuestra modestia sea notoria entonces a todos los hombres. Y la modestia se puede aplicar en todas las circunstancias, porque en definitiva la virtud también es lo máximo entre dos extremos pecaminosos. Entonces, la moderación. Hoy, como les decía, es la Virgen de Guadalupe,
que vamos a decir la misa mañana de ella. Pero la Virgen María es la Inmaculada Concepción. La honramos con diferentes advocaciones, pero la Virgen es la misma. Es siempre la Madre de Dios, bajo el título de Guadalupe, bajo el título de Luján, bajo el título de todos los títulos que le damos cuando rezamos las letanías lauretanas. Este mes que podemos llamar de María, debemos insistir entonces en la consagración, que ya muchos de nosotros la hemos hecho y otros la vamos a hacer hoy. Insistir en qué significa esa consagración a la Santísima Virgen María. La llamamos purísima, la llamamos inmaculada. ¿Y qué significa purísima e inmaculada? Es decir, sin mancha de pecado original por un lado, ni de pecado actual por el otro. La Virgen María nunca ofendió a Dios. La Virgen María fue la más cercana criatura a Dios, porque fue la madre, es la madre de Dios. Lo tuvo a Dios en su seno durante 9 meses, lo crió, lo vistió, lo tuvo durante 30 años en su compañía. Siempre los santos hacen alusión a cómo nuestro Señor Jesucristo en su encarnación vino por 30 y tantos años, estuvo 30 años dedicándolos a su Madre Santísima, y 3 años y poco dedicó a la redención del género humano. Fijémonos la importancia que Dios dio a su Madre, 30 años conviviendo con ella, obedeciéndola, teniendo esa relación tan íntima que tiene un hijo con su madre, y el hijo era Dios, es Dios. Que todas esas consideraciones nos hagan meditar entonces en que nosotros también somos hijos y que debemos tener esa íntima unión con la Madre de Dios, que debemos imitarla, debemos alegrarla, debemos evitar por cualquier medio y a toda costa el contristarla, que sería, nuevamente digo, haciendo de nuestras vidas desastrosas, cayendo en el pecado, no cambiando nuestras vidas para bien, no siendo modestos, como dice San Pablo. Entonces, pidámosle hoy a esta Virgen María, a esta Madre nuestra, que nuestra consagración a ella, es decir, vamos a renegar de nuestra voluntad, de nuestras intenciones, vamos a poner que todas esas acciones que nosotros hagamos sean manejadas por ella, que ella sea nuestra administradora en el cielo, que ella sea la que presente nuestras oraciones ante Dios, porque nuestras oraciones ante Dios, si no pasan por la intercesión de la Santísima Virgen María, no van a tener el brillo que ella les da cuando pasan a través de sus manos. La Virgen María debe ser nuestro puente para llegar al puente a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestra intercesora, la que escucha nuestras súplicas, la que tiene corazón de madre y sabe adornar todos los presentes que nosotros queramos hacer a Dios. Es por eso que en la consagración, en definitiva, uno renuncia a su propia voluntad, como dice la oración, pecados, disposiciones e intenciones, y quiere cada uno lo que ella quiere, porque lo que ella quiere seguramente agrada a Dios, sin ningún tipo de duda agrada a Dios. Entonces nosotros queremos lo que la Virgen quiere, es decir, conocer, amar y servir a Dios en esta vida para después gozarle en la vida eterna. Y que todo lo demás, como dice San Pablo, en toda circunstancia, con oración, con acción de gracias, manifestemos nuestras peticiones y acciones de gracias a Dios, para que la paz de Dios, que sobrepuja todo pensamiento, guarde nuestros corazones e inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.